¿Alguna vez has sentido que alguien te eligió a ti en lugar de ser al revés? Porque eso es exactamente lo que pasó cuando ella entró a ese refugio. Entre docenas de jaulas, cientos de maullidos pidiendo atención, había un gato atigrado que no maullaba, solo la miraba, con esos ojos verdes intensos que parecían atravesar el alma. Y en ese momento, sin palabras, sin sonidos, algo se conectó, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Era un viernes lluvioso cuando decidió visitar el refugio local. No tenía planes de adoptar ese día, solo quería ver, tal vez hacer una donación. Pero la vida tiene formas curiosas de reescribir nuestros planes. En la sección de gatos adultos, entre todos los felinos que saltaban pidiendo atención, este gato atigrado de pelaje marrón y negro permanecía sentado, completamente quieto, su mirada fija, sus orejas inclinadas hacia adelante. No rogaba, simplemente esperaba. El refugio estaba lleno ese día. Familias buscaban gatitos pequeños, pero los gatos adultos quedaban atrás. Max había visto pasar a decenas de personas, pero algo era diferente con ella. ¿Sabes ese momento en el que sientes que el universo conspira? Los voluntarios le contaron su historia. Se llamaba Max, tenía 4 años y había estado entrando y saliendo del refugio durante casi 2 años. 3 familias lo adoptaron. Las 3 lo devolvieron. Demasiado independiente, no lo suficientemente cariñoso, demasiado reservado. Como si un gato tuviera que cumplir expectativas humanas para merecer un hogar. La primera familia lo devolvió después de 1 semana. La segunda duró 3 semanas. La tercera lo devolvió al mes. Con cada devolución, algo en los ojos de Max cambiaba. Una comprensión de que aún no había encontrado a su persona. Pero ella vio algo diferente en esos ojos verdes. Vio paciencia, vio inteligencia y, sobre todo, vio a alguien que había estado esperando por la persona correcta. Y aquí viene la parte que te va a sorprender. Cuando abrieron la jaula, algo extraordinario sucedió. El gato, que apenas respondía a las personas, caminó directamente hacia ella, sin dudar, sin el típico olfateo cauteloso. Simplemente se acercó, se sentó frente a ella y colocó su pata sobre su mano, como sellando un pacto silencioso, como diciendo, te he estado esperando. Los primeros días en casa fueron reveladores. Max no era distante. Max era selectivo. No ignoraba a las personas. Esperaba conocerlas antes de confiar. Y cuando confió, se transformó en el compañero más leal imaginable. Seguía a su nueva dueña de habitación en habitación, con la tranquila seguridad de quien sabe que pertenece exactamente donde está. La primera noche fue memorable. Max exploró cada rincón con curiosidad. Pero cuando ella se fue a dormir, apareció en la puerta del dormitorio, observando, como preguntando permiso. Cuando ella palmeó la cama, él saltó sin dudar y se acurrucó contra su pecho. El ronroneo vibró a través de las sábanas. Ahora, si todavía estás viendo esto, pero aún no te has suscrito, déjame decirte algo. Estas historias de rescate necesitan ser compartidas, porque por cada Max que encuentra su hogar perfecto, hay cientos esperando en refugios. Tu suscripción ayuda a que más personas conozcan estas historias, ayuda a que más gatos encuentren sus verdaderos hogares. Pero volvamos a Max, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Después de 1 mes, comenzó a mostrar comportamientos inesperados. Este gato independiente empezó a esperarla en la puerta cada tarde. Este gato, poco cariñoso, desarrolló una rutina. Exactamente a las 8 de la noche, saltaba al sofá y se acurrucaba en su regazo. No por minutos, por horas, ronroneando con una intensidad que vibraba por toda la habitación. ¿Y sabes qué más? Max desarrolló su propio lenguaje. No era particularmente vocal, pero cuando quería algo, no maullaba como los demás. Hacía un sonido suave como si fuese un trino, que sonaba diferente según lo que necesitara. Un trino para comida, otro para jugar, y uno especial, largo y melodioso, que solo hacía cuando ella llegaba a casa. Su versión de «te extrañó». Los visitantes quedaban sorprendidos. Algunos recordaban haberlo visto en el refugio, ese gato quieto que parecía desinteresado. Ahora lo veían jugar, interactuar, demostrar afecto de maneras sutiles pero profundas. ¿Es este el mismo gato? Y la respuesta
Sí, solo necesitaba el hogar correcto. Los meses pasaron y la transformación era completa. El gato que 3 familias devolvieron por no ser afectuoso, ahora dormía acurrucado contra el cuello de su dueña cada noche. El gato independiente la seguía hasta el baño y esperaba pacientemente afuera. El gato que no respondía a las personas ahora saludaba a los invitados a su manera, observándolos primero, evaluándolos, y luego, solo si los aprobaba, acercándose con esa dignidad característica que lo hacía único. Pero la verdadera magia sucedió una noche difícil. Ella había tenido uno de esos días donde todo sale mal. Llegó exhausta, emocionalmente agotada, y se dejó caer en el sofá. Max, que normalmente esperaba hasta las 8 para acurrucarse, inmediatamente saltó a su lado, presionó su cabeza contra su brazo y comenzó a ronronear. No se movió en toda la noche, como si supiera, como si entendiera que a veces el mayor consuelo es simplemente estar presente. ¿Te has preguntado por qué algunos animales son devueltos múltiples veces? No siempre es porque algo esté mal con ellos. A veces esperan a la persona correcta, la persona que los entienda, que respete su personalidad, que no trate de cambiarlos, sino de conocerlos realmente. Ahora, 3 años después, Max sigue siendo el mismo gato observador, inteligente y selectivo que siempre fue. Pero en el hogar correcto, con la persona correcta, esas cualidades no son defectos. Son exactamente lo que lo hacen perfecto. Ya no es el gato que nadie quería. Es el gato que encontró exactamente a quien necesitaba. Y ella encontró mucho más que una petota. Encontró un compañero que entiende el silencio tanto como la compañía, que respeta el espacio tanto como valora la cercanía, que enseña, día tras día, que el amor verdadero no es cambiar a alguien, sino aceptarlo exactamente como es. Entonces, si estás pensando en adoptar, recuerda esto. Ese gato que todos ignoran, ese que lleva meses en el refugio, ese que tiene un historial de devoluciones, tal vez no esté esperando a cualquiera, tal vez esté esperándote a ti, porque a veces las mejores historias de amor comienzan con un segundo vistazo, una segunda oportunidad y un corazón dispuesto a ver más allá de lo obvio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has conocido a un animal que parecía estar esperándote específicamente? ¿Has visto testigo de esa conexión instantánea e inexplicable que trasciende el tiempo y la lógica? Porque después de escuchar la historia de Max, tengo que preguntarte, ¿realmente elegimos a nuestras mascotas o son ellas las que nos eligen a nosotros?